aquí entre dos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí entre dos con el doctor Rubén Silva. Él es director de área del IMSS Bienestar, para hablar de un tema que es muy importante tenerlo en mente, que es la prevención. Doctor, muchas gracias por estar aquí entre dos, sobre todo para entender exactamente por qué ese énfasis tan importante en lo que es la prevención en los problemas de salud. Gracias, doctor. Gracias, Patricia. Al contrario, gracias por la invitación. Es una oportunidad justamente para hablar de aspectos que son relevantes en la vida de las personas. Y en la salud nos hemos dado cuenta que es muy importante adoptar en el día a día, a lo largo de la vida, diferentes acciones que justamente están demostradas que ayudan a prevenir una gran cantidad de enfermedades. Entonces, me parece excelente el tema que traes el día de hoy y yo creo que vale mucho la pena hablar al respecto. Así es, y que la gente, sobre todo nuestros radioescuchas en diferentes partes del país, tengan la claridad de por qué es importante la prevención, doctor. Por ejemplo, sabemos que en nuestro país la diabetes, las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de enfermedades y de muertes, desafortunadamente. Ahí, ¿cómo se enfoca la prevención, doctor? Sí, hay diferentes momentos a lo largo de la vida donde se pueden incorporar estrategias para prevenir enfermedades, ¿no? Todas estas enfermedades asociadas al estilo de vida, que traen un componente genético. La realidad es que se empiezan a gestar inclusive desde antes del nacimiento, ¿no? Hoy sabemos muy bien que toda la etapa del embarazo, de vida intrauterina, por ejemplo, impacta mucho en el riesgo que tienen las personas de desarrollar enfermedades a lo largo de su vida. Entonces, si te fijas, las oportunidades de prevención son inclusive desde el embarazo y, si tú me apuras, inclusive desde antes de la salud que traen los padres, ¿no?, que gestan o que tienen un bebé, de la salud que traen ellos, los comportamientos, los hábitos, sin lugar a duda impactan en la salud que va a tener ese nuevo ser humano a lo largo de su vida. Todo esto, por ejemplo, está muy de moda, recibe el nombre de epigenética, y es justamente cómo estos hábitos o circunstancias del entorno, del medio ambiente, cómo nos interactuamos con nuestro medio ambiente, repercute en cómo se expresan ciertos genes y esa expresión de ciertos genes en la aparición de ciertas enfermedades. Y todo eso, te repito, es desde la vida intrauterina. Así es. Por eso la importancia de la prevención, desde incluso cuando se tiene en mente el querer tener un hijo o una hija, doctor. ¿Por qué hasta recientemente hemos escuchado mucho el tema preventivo, sobre todo en los programas de salud del gobierno? Sí, sobre todo ahorita es una política, ¿no?, de atención, porque nos hemos dado cuenta que vale mucho más la pena prevenir que tratar. No solamente eso se traduce en un beneficio directo en las personas que logran evitar la aparición de las enfermedades, con todo lo que eso representa, impacto en la calidad de vida, reducción en la expectativa de vida, por un lado, el tema centrado en la persona individual, pero además al Estado, a las familias, impacta mucho en ahorros, porque todo esto tiene un impacto también financiero, gasto para el sector salud, como también gasto de bolsillo para las personas que llegan a desarrollar estas enfermedades. Estas enfermedades, muchas de las veces, las que son evitables, son enfermedades además muy costosas y que reducen mucho la expectativa de vida, repito, y la calidad de vida. Entonces, vale muchísimo la pena que todas aquellas condiciones, enfermedades que se puedan evitar, se hagan o se busquen estrategias para hacerlo. Así es, y como comentaba usted, doctor, aquí entre dos, lo importante es primero que haya esa conciencia preventiva, pero también cómo se puede acercar la gente a pues tratar de prevenir cualquier tipo de problema de salud, sobre todo cuando, por ejemplo, en las familias, que es muy común, hay casos de diabetes, hay casos de enfermedades cardiovasculares, doctor. ¿Cómo le hace la gente para saber
o o qué debería de hacer la gente? Sí, yo creo que hay un gran trabajo por hacer respecto a la cultura de la salud en nuestro país, en muchos lugares del mundo, pero particularmente en nuestro país. Yo creo que estamos caminando o debemos de caminar hacia una cultura justamente de la prevención, donde todos identifiquemos lo prioritario que es atender la salud, y que atender la salud no solamente implica acudir a una consulta cuando te sientes mal o cuando estás enfermo. Debe de haber una cultura de la prevención y debemos estar acostumbrados a acudir periódicamente con el médico o con profesionales de la salud, justamente, aunque no nos sintamos mal, ¿no? Eso es muy importante, eso que está usted comentando, importantísimo. No esperar a sentir síntomas, a sentirnos mal para ir al médico, pero eso tiene que ver con la cultura. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que la mayoría de los mexicanos no estamos acostumbrados y no es algo que se nos inculca desde chiquitos, ¿no? Entre otras cosas también porque nuestros papás o los adultos no están acostumbrados a eso. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de trabajar estos aspectos de volver prioritaria la salud, y hay diferentes momentos a lo largo de la vida, ¿no? Hablábamos hace un momento de la etapa del embarazo intrauterina, pero los primeros días de vida, los primeros meses, la infancia, la adolescencia, la adultez temprana y la adultez tardía, todas ellas tienen intervenciones muy puntuales, específicas, en las cuales podemos intervenir con un enfoque preventivo. Sin duda, doctor Rubén Silva, director de área del IMSS Bienestar, ¿cómo puede hacer la gente, por ejemplo, o qué debe hacer las personas cuando quieren concebir un hijo o una hija, doctor? Sí, la intención de una pareja de traer a otra persona a este mundo debe ir acompañado justamente de una planeación, ¿no? Y ese es el escenario ideal en el cual la mujer y el hombre deben de estar en las mejores condiciones para justamente procrear. Y ahí hay algunas intervenciones que se pueden atender, desde tener la oportunidad de detección de, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual, la posibilidad de estar tomando algunos suplementos alimenticios como ácido fólico, tanto hombres como para mujeres, que el hombre y la mujer tengan, por ejemplo, el mejor peso posible, que no tengan sobrepeso u obesidad, que tengan una edad, pues si tienen esta posibilidad de planearlo, que no sea una edad tan avanzada, también justamente para disminuir riesgos de malformaciones. En fin, hay un sinfín de consejos muy puntuales, prácticos, muchos de ellos también que no requieren tampoco una gran inversión o una cirugía, por ejemplo, muy prácticos que a las parejas que estén con este interés deberían de estar atendiendo, justamente para que el producto de esa unión pues sea una persona lo más sana posible, ¿no? No, es que efectivamente usted tocó un punto clave que es planear, pero no necesariamente la gente planea, y sobre todo cuando se trata de concebir a una persona. Doctor, ¿cómo decirle a nuestro público radioescucha de que es importante tenerlo siempre en mente al momento de querer concebir a alguien, a una persona? Sí, está demostrado que en la medida que las personas adopten este tipo de estrategias, por ejemplo, se van a ahorrar eventualmente muchos riesgos en la salud, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido es un poquito incrementar la conciencia, sensibilizar a la gente de lo importante que es llegar en las mejores condiciones, ¿no? Uno, cuando tiene que enfrentarse a un problema, pues siempre aspira a tener la mejor salud posible para hacer frente a ese problema. Lo mismo sucede a la hora de traer a alguien, a un nuevo ser humano, ¿no? A este planeta. Hay que procurar que llegue a las mejores condiciones, porque eso nos puede ahorrar un sinfín de problemáticas que se pudieron haber evitado. Así es. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tiene sobrepeso, esto puede impactar en
el producto en la persona que está gestando? Sí, desde luego que sí. Hay cada vez más en en México y en muchos lugares del mundo, por ejemplo, cada vez estamos teniendo más casos de diabetes gestacional. La diabetes gestacional ocurre muchas de las veces en mujeres que traen un trasfondo genético, es decir, que ya hay antecedentes familiares de diabetes y que cursan casi siempre con sobrepeso u obesidad. Entonces llegan al embarazo. El embarazo es una situación que como tal además genera una mayor ganancia de peso y con este trasfondo y con estos antecedentes que comentábamos, genéticos y ya de enfermedad o de preenfermedad, pues termina por ser el caldo de cultivo, tierra fértil para que aparezca la diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional es una situación que incrementa mucho los riesgos tanto para el producto, para el bebé, ¿no? Riesgos de algunas enfermedades en el bebé, como también a muchas complicaciones durante el parto, incrementando los riesgos para la salud de la mujer. Eso sin comentar los riesgos que se vienen después a lo largo de la vida para ese nuevo ser humano, claro, ¿no? Para la persona. Entonces, todo esto, la mayoría de los casos de diabetes gestacional se podrían prevenir, uno, y otra. Si se detectaran también a tiempo y si se diagnosticaran a tiempo, eso es prevención, ¿no? Detectar oportunamente una enfermedad, podríamos ser capaces de evitar que el embarazo se complique, ¿no? No, y que, como usted comenta, se convierta en un riesgo para la persona gestante. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, por ejemplo, también tendrían que tener en mente pues su propia salud al momento de querer concebir una persona. Sí, también hay algunos estudios que demuestran que la salud del padre es sumamente importante en el momento de concebir, ¿no? Entre otras cosas, por esta, al final del día, pues es una mezcla de genes, ¿no? Los que generan la formación de este nuevo producto, de este nuevo bebé, y todas estas circunstancias que comentábamos de epigenética también, de cómo los comportamientos de las personas tienen una influencia en la aparición de otras enfermedades. No es lo mismo los riesgos en la salud de un hombre, de un varón que no tiene ninguna enfermedad, que lleva un estilo de vida saludable, que no tiene sobrepeso, a alguien que tiene todas las características que comentábamos, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran muy bien que la salud del padre también es muy importante. Así es, y sobre todo me imagino, doctor, además de la salud física, el tener pues un alto consumo de alcohol, y no hablar de drogas puede tener un impacto en la persona que se está gestando. Influye muchísimo el consumo de alcohol, el tema del sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, el consumo inclusive de algunos de alimentos ultraprocesados. El consumo de alimentos ultraprocesados también, todos estos conservadores, aditivos que se les agregan a los alimentos, también está demostrado que repercute en la salud del producto. Sin duda, doctor Rubén Silva, director de área del IMSS Bienestar, un tema de verdad muy importante, muy relevante que estamos. Y bueno, hablar ahora del tema de la prevención de enfermedades ya hablábamos ayer, desde el embarazo, pero también desde las primeras etapas de vida de las personas. Sí, yo creo que el tema es sumamente interesante. En México, las principales causas de muerte en nuestro país y de enfermedad están muy vinculadas a cosas que se pueden prevenir, muy asociadas también al estilo de vida. Y entonces es muy importante transmitir mensajes que impacten y que generen conciencia acerca del cuidado de la salud. Así es, y sobre todo hablando de lo que tiene que ver con nuestras costumbres o la propia cultura. Muchas veces, doctor, sí pensábamos, bueno, tengo a mi hija o a mi hijo que están con sobrepeso y está bien. ¿Cómo cambiamos ahora sí que el chip
sobre ese tipo de ideas que se tenían o se tienen todavía. Sí, sí, yo creo que son aspectos inclusive culturales que a veces son difíciles de modificar, ¿no? El aspecto de la apariencia, de la fisonomía, ¿no? De las personas. En México estábamos acostumbrados a decir que alguien que era delgado era porque muy probablemente estaba enfermo, cuando la realidad es un poquito diferente, ¿no? Es algo que debe de ir cambiando, y yo creo que hay importantes avances en cuanto a justamente esta percepción de la salud. Doctor Rubén Silva, aquí entre dos, por ejemplo, en el caso de las niñas y de los niños, ¿debemos de cuidar su alimentación desde las primeras etapas de la vida? Sí, es muy importante. Recientemente, por ejemplo, se aprobaron los protocolos nacionales de atención médica en salud aquí en nuestro país, que buscan estandarizar justamente la atención de las personas, y hay uno muy particular que es de los 1000 primeros días de vida, ¿no? Qué y interesante. entonces ahí, ¿En qué consiste aquí entre dos, doctor? Sí, justo aborda aspectos relacionados, por ejemplo, a la vida desde la gestación, o sea, los 9 meses del embarazo están incluidos en esa cuenta de 1000 días de vida, lo que resalta justamente la importancia del cuidado durante el embarazo, pero además suma los siguientes días, los primeros meses después del nacimiento, ¿no? Y ahí se abordan justamente elementos muy prácticos que cualquier ser humano que viene por primera vez, ¿no?, a este planeta debemos de incorporar, desde aspectos relacionados a la vacunación, aspectos relacionados a la incorporación de los alimentos, lo importante que es, por ejemplo, la lactancia materna, que la madre alimente de esa forma a sus bebés, en fin, una serie de intervenciones que están plenamente demostradas que impactan mucho en la salud y el bienestar, sobre sí, todo de las personas. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, doctor, también estar pendiente pues de la forma en que comen, de la manera en que tienen su vida, ¿no? El evitar, por ejemplo, estar totalmente enganchados a las redes, al celular, todo eso tiene un impacto en la salud. Sí, desde luego, desafortunadamente estamos viviendo una época diferente, ¿no? Un poco complicada, moderna, entre comillas, ¿no? Que orilla que muchas personas estemos también más tiempo sentados durante el día, con poca movilidad, poca actividad física, sin una rutina de ejercicio, y además consumiendo alimentos, pues no precisamente de los más saludables, ¿no? Llevando una alimentación. Y eso orilla a que también estemos cursando con una gran problemática de muchos adolescentes, adultos jóvenes con problemas de sobrepeso y obesidad. Y además leía recientemente que incluso se dan casos de enfermedades coronarias en adolescentes. ¿Esto está ocurriendo con frecuencia, doctor? Yo creo que más que ya presentar como tal o cardiovasculares, ese estado tan avanzado en la enfermedad, sí se están presentando factores de riesgo más temprano. Es decir, sí estamos teniendo cada vez más niños, adolescentes con, por ejemplo, con hipertensión arterial, con datos de resistencia a la insulina, con elevaciones de los niveles de glucosa, poquitos con diabetes ya. Y eso, sin lugar a dudas, tiene una repercusión que esos adolescentes con estos factores de riesgo seguramente van a ser adultos que de forma prematura, en la medianía de edad, todavía cuando no tendrían por qué tener, van a tener justamente estas complicaciones cardiovasculares. Así es, doctor Rubén Silva, director de área del IMSS Bienestar. Consecuencias de la salud desde la infancia, la adolescencia, en la etapa adulta y la adultez mayor, doctor. ¿Tiene un hilo conductor todo esto? Todas las etapas de la vida son sumamente importantes y en todas ellas se pueden hacer intervenciones con un enfoque preventivo. Así es. Entonces, por eso es importante prevenir desde las primeras etapas de la vida para evitar complicaciones en la etapa adulta y la adultez mayor. ¿Cuáles son estas complicaciones, doctor, principalmente? Sí, hay muchas relacionadas, por ejemplo, y estos son conceptos que están muy bien demostrados, que les llamamos nosotros del efecto legado
o de memoria metabólica. En nuestro cuerpo quedan grabadas en los órganos y en los tejidos del cuerpo, en las células, cambios que después son difíciles de quitar y que eso como tal te incrementan los riesgos de tener enfermedades. Me voy a referir a un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de tener diabetes. Si tú tienes diabetes y en los primeros años del diagnóstico tu diabetes no estuvo bien controlada, eso se va a generar un riesgo de tener, más riesgo de tener complicaciones. Tú puedes tener diabetes, pero si esa diabetes los primeros años estuvo bien controlada, disminuye muchísimo tu riesgo. Entonces, a eso se conoce como el efecto legado o de memoria metabólica, y para eso, como este ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, hay una huella también que queda en tu cuerpo cuando tú llevas muchos años con obesidad, viviendo con obesidad. Entonces, son riesgos que eventualmente podemos mitigar o reducir en la medida que adoptemos hábitos o estilos de vida saludable que disminuyan justamente esa huella negativa, esa memoria negativa que queda grabada en nuestro cuerpo. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, si se detecta a tiempo, doctor, ¿se pueden evitar complicaciones importantes en la salud de las personas? Desde luego, está muy bien demostrado que las intervenciones oportunas en personas que van debutando, que llevan pocos meses o días con un diagnóstico, se traduce en que la persona va a tener una mayor expectativa de vida y una mejor calidad de vida. Hoy, la verdad es que con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos de muchas enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, la verdad es que una persona que es recientemente diagnosticada y es intervenida a tiempo, la verdad es que puede llevar una vida plena, sin ninguna repercusión, ninguna limitación o con una muerte prematura, ¿no? Es un mito, por ejemplo, pensar, si ya tengo diabetes, ¿para qué me cuido si de todas formas se va a complicar mi vida, ¿no? La verdad es que hoy no, hoy con lo que sabemos tenemos una gran oportunidad de que esa persona lleve una vida casi idéntica a la de alguien que nunca tuvo, por ejemplo, diabetes. Y usted, doctor Rubén Silva, acaba de tocar un tema también muy relevante, los mitos, porque efectivamente hay muchos mitos relacionados con la salud, y pondré un ejemplo personal. En el caso de las mujeres, cuando entramos en la menopausia, no, es que ¿sabes qué? Va a ser inevitable que subas de peso, que te sientas mal. Esto es un mito. ¿Está usted de acuerdo? Parcialmente. ¿Por qué? Si es un hecho, una realidad que desde el punto de vista biológico, al cuerpo de las mujeres en esta transición que tienen hacia la menopausia, el climaterio, sí va a haber la biología, sí echa a andar ciertos mecanismos que complican un poquito que las mujeres se mantengan en su peso. Ahora, eso es muy distinto a que uno se le complique más mantener ese peso o gane un par de kilos a que se ganen 10 o 20 o más, ¿no? Entonces, sí hay un poquito de realidad, pero también es cierto que el impacto no debería ser tan aparatoso, con tantas consecuencias en las mujeres que mientras adopten un estilo de vida saludable, o ejercicio, alimentación, por supuesto, puedan mitigar esta posibilidad. Así es, doctor. Y bueno, finalmente, el día de hoy, a insistir que es por eso muy importante el tema de la prevención, el tema de tener mejores estilos de vida. ¿Se puede siempre a cualquier edad, doctor? Vale la pena y es necesario hacerlo a cualquier etapa de la vida, inclusive en la adultez mayor, ¿no? Todos nuestros adultos mayores, hay una gran oportunidad de todavía incorporar a lo mejor algunos hábitos. Está muy bien demostrado que las personas, por ejemplo, que llegan a esa etapa de la vida o empiezan en esa etapa de la vida, por poner un ejemplo, hacer ejercicios, algunos ejercicios de fuerza, por ejemplo, se previene mucho el riesgo de fracturas, el riesgo de caídas, el riesgo de algunas, por ejemplo, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, y eso se traduce en beneficios también en la salud. Es importante cambiar nuestros hábitos de vida, doctor. Sí, es muy importante todo este aspecto de priorizar la salud.
en diferentes etapas de la vida le damos prioridad a la escuela, al trabajo, a la familia, y no queremos decir que eso no deje de ser una prioridad, pero debemos de incorporar también a la salud como una parte muy importante, justamente para que podamos seguir estudiando, trabajando y protegiendo a nuestros seres queridos. Entonces, la salud es muy importante, darle la prioridad suficiente, y parte de esa prioridad es justo adoptar hábitos y estilos de vida saludables. Estos estilos de vida, ¿cuáles son los más importantes que deberíamos de practicar, doctor, aquí entre dos? Entre otros, podemos tratar de identificar dos que creo yo son importantes, ¿no? Uno, el relacionado a la alimentación, ¿no? Tener una alimentación balanceada con los diferentes grupos de alimentos, limitada a lo mejor en algunos grupos como las grasas o el exceso de harinas o el exceso de alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol. Si nosotros tratamos de incorporar eso en nuestra rutina, en nuestro día a día, tenemos una gran oportunidad de evitar enfermedades. Y el otro, quizás, el relacionado a la actividad física y el ejercicio. Ya lo platicábamos esta semana, este estilo de vida moderno nos orilla a estar mucho tiempo sentado detrás de un celular, detrás de una computadora, estudiando, trabajando, y eso tiene consecuencias en la salud. Entonces, hay que buscar estrategias para activarnos físicamente, romper estos minutos, estas horas de sedentarismo que tenemos en el día, e idealmente aspirar a tener una rutina de ejercicio, sea cardiovascular o sea de fuerza, justamente porque también está demostrado que eso impacta mucho en la salud. Así es, doctor, y por fortuna hoy en día se está dando mucho énfasis de parte del gobierno, por ejemplo, a la realización de ejercicios. Se han abierto espacios públicos, es decir, no hay un tope, ¿no?, para poder hacerlo. No necesariamente se trata de ir a un gimnasio, sino el simple hecho de caminar, de ir a un parque, ahí podemos ejercitarnos. ¿Está usted de acuerdo? Más que de acuerdo. Yo siempre les digo a mis pacientes que el mejor ejercicio es el que uno puede hacer, ¿no? Y no tenemos que forzarnos a hacer algo que no nos gusta o que no vamos a poder, siendo realistas, llevar a cabo con regularidad, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar algo, desde pues una caminata vigorosa, acudir a estos parques que tú comentas, donde muchos adultos mayores están yendo a bailar, a hacer rutinas de ejercicio, en fin, hay una posibilidad y lo importante es agarrarle el gusto e incorporarlo a nuestra rutina. Así es, doctor, y por eso el enfoque, por ejemplo, del programa Casa por Casa, ¿no? También la parte preventiva, el orientar a las personas a que nunca es tarde para poder tener una mejor vida, porque finalmente la prevención en eso ayuda. Sí, en cualquier etapa de la vida es muy importante incorporar estas estrategias que impactan muchísimo en la salud. Además, una parte muy importante, más allá del tema de prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, corazón, el impacto que tiene en la salud mental, en el bienestar. Está demostrado que las personas que comen bien, que no comen alimentos ultraprocesados, con muchas grasas, que hacen ejercicio, son personas que además pues tienen mejor calidad del sueño, tienen mejor estado de ánimo, son menos peleoneros en su casa, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena incorporar esto porque no solamente es un tema de salud como tal, de evitar enfermedades, sino de bienestar. Así es, finalmente es sentirse bien, estar bien en cualquier etapa de la vida. Y bueno, doctor, finalmente decirle a nuestros radioescuchas que nunca es tarde para empezar a prevenir enfermedades y para tener buenos hábitos en la salud. Sí, yo creo que se debe llegar el mensaje para llevar, ¿no? Cada quien haga un ejercicio de introspección, de análisis y ver qué cosas de estas que hemos revisado esta semana pueden incorporar ya en su realidad. Muchas gracias. Gracias al doctor Rubén Silva, director de área del IMSS Bienestar. Gracias por haber estado aquí entre dos. Gracias a ustedes. Aquí, entre dos.